¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Conciencia Galáctica y bienvenidos al primer capítulo de este nuevo formato, El Observatorio. Bien, el capítulo de hoy nos estrenamos con el título Jaque al Rey. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ustedes saben que desde hace algún tiempo, incluso desde que el rey emérito abdicó, porque aquí en España, saben ustedes, para los que viven fuera, abdicó sobre su hijo Felipe VI, se ha dado una de las pocas abdicaciones que se suelen dar normalmente. La corona suele ser un título que se ejerce de por vida, pero sabemos que de un tiempo a esta parte, no sabemos si porque estamos entrando en algún tipo de nueva era, las nuevas energías, o porque de alguna manera se están sacando a la luz los trapos sucios de muchos de los personajes, sean políticos, sean reyes, sean monarcas, o sean incluso personajes, actores, actrices, en fin, toda esta gente que está posicionada en una cierta escala social, se están sacando a la luz todo este tipo de trapos, ¿no? De trapos sucios. Bien, el caso que nos atañe ahora es el rey emérito don Juan Carlos, rey emérito de España. Y desde hace unos cuantos años se le viene de alguna manera imputando toda una serie de supuestos delitos o de supuestas acciones no muy lícitas en las que se le imputan temas relacionados con blanqueo de dinero, blanqueo de capitales, cobro de comisiones ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto porque se supone que la monarquía, en este caso el rey de España, tanto el actual como el antiguo, uno de sus papeles es el de mediador. Es decir, sabemos que en España y los ciudadanos, pues hay de todos, hay gente monárquica, hay gente antimonárquica. Los que sí son monárquicos, por ejemplo, suelen defender el rol de la monarquía y del rey diciendo que es una persona que, bueno, que aparte de representar la unidad del país, cosa que evidentemente los independentistas o los secesionistas no les gusta, representa, o sea, tiene una representación diplomática frente a otros estados, ¿no? Y en este caso que nos atañe, pues precisamente a partir de ahí es donde se genera esta polémica en la que supuestamente el rey de España, el emérito, hizo de mediación diplomática con Arabia Saudí para una concesión sobre la construcción de una línea ferroviaria a la Meca, ¿no? Y ahora lo iremos explicando todo porque, bueno, vamos a ir leyendo tramos de noticias en prensa, ¿no? Y supuestamente a través de una serie de, tanto directamente como indirectamente, a través de una serie de mediadores entre el rey y la realeza de Arabia Saudí, se utilizaron una serie de testaferros para cobrar un determinado número de comisiones y esas comisiones luego, evidentemente, aparte de ser ilegales, derivaron en blanqueo de capitales porque al no estar a nombre de él, pues tampoco han podido ser requisadas por el fisco, no se han podido hacer las declaraciones de Hacienda y no se ha podido cotizar por ellas, ¿no? Bien, ¿qué se le imputa entonces al rey emérito? Bueno, pues lo que está ahora mismo en marcha y en desarrollo es una investigación sobre las comisiones del AVE a la Meca y se basan en la sospecha de la existencia de un presunto blanqueo de capitales. En este caso hablaríamos posterior al 2014, que fue la fecha de abdicación del rey Juan Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el Ministerio Público Español se ha fijado en la compraventa de una serie de propiedades con la sospecha de que estas adquisiciones pudieron servir de pantalla para un lavado de fondos de origen irregular. Entre los activos que se consideran sensibles a esta imputación se encuentran varios terrenos en Marruecos y casas en Suiza. Y lo que se supone que ha pasado es que estas propiedades habían sido puestas a nombre de testaferros, como veremos a continuación, y luego lo que se ha tratado es de que esas titulizaciones que se hicieron a nombre de estos testaferros ahora pasen al rey emérito o a la Casa Real. Y esto es lo que ha puesto en alerta a los medios del fisco y al ministerio fiscal para estudiar de dónde vienen esas propiedades, ¿no? Bien. Comentan por aquí que la existencia de estas propiedades no es nueva, ya en la grabación realizada por el comisario Villarejo, que esto es un gran problema que hubo, el tema del comisario Villarejo era una persona que intermediaba a nivel privado con las altas esferas
de la sociedad española, dígase monarquía, dígase política, dígase también relacionado con los directivos de grandes bancos, ¿no? Y de alguna manera era un cargo público, pero que trabajaba en sus ratos libres, entre comillas, de manera privada para determinados estamentos relativamente privados, ¿no? Como la banca y demás, ¿no? Y esto obviamente tuvo una gran polémica, porque al realizar determinados estudios a nivel de, digamos, de investigación privada, extendía informes para determinadas entidades bancarias y para determinados colectivos privados que obviamente en su cargo de máximo cargo del jefe de policía, pues evidentemente este tipo de datos y este tipo de trabajo no se puede hacer, ¿no? Decía que este comisario, este señor Villarejo, tenía grabaciones en donde una de las personas, que se llama Corina, a la que se le atribuyó un affair, es decir, que era amante del rey emérito, tenía grabada una conversación en la que esta señorita Corina decía que estaba viviendo una pesadilla porque el rey emérito había colocado diversas propiedades en Marruecos y en otros lugares fuera de España a nombre de ella, pero que en realidad, aunque estaban a nombre de ella, no eran de su propiedad. Y lo que sucedió después es que el rey emérito y su entorno pretendían, obviamente, estaban presionándola para que devolvieran esas propiedades. Más allá de que ella quisiera devolverlas o no, que no se sabe, la cuestión es que lo que ella alega es que si ella lo hiciera estaría considerado como blanqueo. Y entonces ella podría estar implicada o imputada en este tipo de delito y en esta trama financiera, ¿no? Esta trama de ingeniería financiera, ¿no? Y ella dice que le estaban poniendo una presión bárbara para que le devuelvan ese tipo de propiedades, pero si lo hace podría vulnerar la ley y podría ir a la cárcel. Bueno, total, que la cuestión es que la investigación del fiscal suizo ha ido en estos últimos meses examinando movimientos y cambios de manos de estas propiedades y que estas propiedades que se habrían adquirido con parte de una donación / comisión / llámalo como tú quieras, que el rey de Arabia Saudí hubiera entregado o habría entregado a el rey emérito. Estaríamos hablando de una cantidad de 100 millones de dólares que habrían sido regalados al rey por la mediación de este gran negocio a través también de empresas muy fuertes a nivel de español, evidentemente de construcción y de gestión. En este caso, tengamos en cuenta que en esta supuesta licitación, que debería de haber sido pública en Arabia Saudí, se hizo más o menos a dedo. Esa licitación se le entregó a España, y en este caso por la mediación del rey, a una serie de empresas españolas que no solo construyeron la vía ferroviaria, sino que además en la actualidad la gestionan. Y eso mueve muchísimo dinero. Estamos hablando de una línea ferroviaria que, a través de la implicación religiosa que tiene, sabemos que los musulmanes han de ir al menos una vez en la vida a la Meca, y muchos de ellos van todos los años al menos una vez al año. Estamos hablando de líneas ferroviarias que tienen bastante tránsito, ¿no? Por lo tanto son bastante generosas en cuanto a ingresos. Bien. ¿Y de dónde vendría un poco el rastreo del dinero, ¿no? ¿Por dónde andaría investigando el Ministerio Fiscal? Bueno, pues parece ser que el rastro del dinero conducía en primer lugar a la fundación panameña Lucum, y de esta una cuenta del banco Mirabaud, que para la Fiscalía resulta clave en la investigación. Bueno, aquí tenemos que vuelven a salir a la palestra los temas de Panamá, ¿no? Volvemos al tema ¿se acuerdan ustedes de los Panama Papers, que tiene todo esto en relación, los papeles de Panamá, en donde toda una serie de personajes utilizaban testaferros y utilizaban empresas pantalla ubicadas en Canadá, en Panamá, para pues precisamente para evadir al fisco, ¿no? Para no tener que cumplir con sus obligaciones fiscales y no pagar impuestos. Era muy curioso. Bueno, aquí salió en España el caso, por ejemplo, de uno de los ministros, del ministro Soria, canario, para más señas, en donde tenía una serie de empresas que actuaban en España, pero que estaban constituidas en Panamá. Entonces, claro, fue llevado a juicio y los jueces y la parte acusadora se preguntaba: vamos a ver, si usted tiene una serie de empresas que solamente tienen actividad en España, ¿para qué demonios usted las ha constituido en Panamá? Entonces, imagínense que yo monto una peluquería en España y trabajo solo en España y solamente tengo locales en España, pero me ha dado por constituir la empresa en Panamá. Y entonces viene Hacienda y me dice: es que no tiene sentido,
¿Por qué si usted solo tiene locales en España ha constituido su empresa en Panamá? Y tú silbas y miras para otro lado y dices, bueno, pues porque, bueno, lo más gracioso es que, ¿qué fue lo que comentó el ministro Soria en su momento cuando esto sucedió? Pues él comentó que cuando él fue a dar de alta toda esta serie de negocios y de sociedades, sus asesores fiscales y sus asesores económicos le dijeron poco menos que estaba de moda abrir empresas en Panamá, que esa era la forma en la que se constituía en la época en la que él lo hacía y que en aquella época aquello no era ilegal. Y bueno, no es ilegal abrir empresas en Panamá. Lo que es ilegal es que el objeto por el cual lo hagas, si tú vas a trabajar en Panamá o en Sudamérica o en Centroamérica o tienes cierta lógica geográfica, pues bueno, puedes escapar. Pero si abres una empresa o una sociedad que la constituyes en un continente distinto al que vas a trabajar, en teoría para Hacienda no tiene mucho sentido. No es que sea directamente ilegal, tendrás que justificar el por qué lo haces y no es ilegal hacerlo, pero evidentemente tienes que buscar un argumento que respalde lo que estás haciendo, ¿no? Bien, decía que el Ministerio Público ahora, en la actualidad, trata de determinar si algunas de las adquisiciones o ventas o cambios de propiedad que tuvieron lugar después del 2014 pues pueden ser constitutivos de delito, ¿no? Esta fiscalía ha asumido la investigación derivada de las diligencias que mantenían abiertas anticorrupción, porque como ya dije, este tema ya venía de atrás. El tema este de las comisiones con Corina, con esta chica Corina y demás, venían de atrás. Lo que pasa es que ahora se acumulan más comisionistas, se acumulan más personas que se integran a la trama y después veremos quién es, ¿no? Decía que esta fiscalía ha asumido la investigación derivada de las diligencias que mantenía abierta anticorrupción por las comisiones irregulares cobradas tras detectar que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el rey emérito. En una nota, el Ministerio Público ha concretado que la investigación asumida se centra en la fase 2 de la construcción de la línea del ferrocarril de alta velocidad llamado Ave del Desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí, y que precisaría la práctica de diligencias con la duda de si le ampara la inviolabilidad o no, porque como ya dijimos, antes del 2014 el rey ejerciendo en su papel de rey, o el rey emérito, no podía ser llevado al juzgado. Bien, entre las diligencias señaladas se encuentra la solicitud de todos los datos relacionados con el depósito Mirabot, con la sospecha, esta cuenta bancaria, con la sospecha de que el monarca es el beneficiario último de los fondos a nombre de Lucum. Como decía antes, lo que sucedía es que toda esta trama financiera, esta ingeniería, se ponían propiedades, es decir, con el dinero con estas comisiones que se le entregaban, se compraban propiedades para luego poder blanquear, a través del cambio de titularidad de estas propiedades, poder blanquear ese dinero, ¿no? Bien, seguimos. Y ahora vamos con el siguiente paso del drama, porque aquí hay más temas implicados. Bueno, ahora vamos un poco con las disquisiciones que se generan a partir de ahí, no solo en la parte judicial, sino en la parte política. Vamos a ver quién más se junta en el siguiente paso del drama y quién más se apunta al culebrón. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo entran ya los grupos políticos que están gobernando en España, ¿no? Que se les atribuye la consideración de antimonárquicos. Y aquí entra en este concepto pues Unidas Podemos. Unidas Podemos pertenece al grupo de gobierno. El grupo de gobierno está conformado mayoritariamente, para los que viven fuera de España, por el Partido Socialista, pero no ha podido gobernar solo porque no ha tenido escaños suficientes y por lo tanto necesita socios de gobierno. Este socio de gobierno dentro del Ejecutivo es Unidas Podemos. Y luego colateralmente también están los partidos independentistas que no forman parte del gobierno, pero casi como si lo formaran, porque negociando con ellos consigue los votos necesarios para aprobar determinadas cosas en la Cámara, ¿no? Bueno, entonces aquí nos comenta que Unidas Podemos ultima la petición de investigación de Juan Carlos I con cambios para evitar el veto. Es decir, ¿qué ha hecho Unidas Podemos? Unidas Podemos quiere, además de apoyar el tema judicial, quiere establecer una comisión de investigación en el Congreso para que se vean, tratar de profundizar a ver hasta dónde se llega en esta posible imputación, ¿no? Bien,
Entonces, Unidas Podemos está ultimando la redacción de un documento para entregar en el Congreso para que se abra esta comisión de investigación. Obviamente, en principio, sin apoyo del PSOE. Es decir, a pesar de que el PSOE también tiene cierta... bueno, no es que tenga tampoco un perfil antimonárquico, pero no comulga mucho, pero de momento en este tema se mantiene de perfil y no quiere entrar en este tema. Sin embargo, Unidas Podemos sí es más radical en este sentido y no le importa ir a pecho descubierto, porque al fin y al cabo esto es lo que le ha vendido también a su votante y es todo lo que ha vendido durante las elecciones, ¿no? Tiene un marcado perfil determinado y en sus cosas no le importa ir de frente. Entonces ha redactado un borrador de un documento en donde pone el foco de las presuntas irregularidades cometidas tras su abdicación del rey emérito, pero haciendo bastante hincapié en que lo que ellos quieren que se estudie es lo que viene a partir del 2014, porque si no se podrían encontrar con el rechazo de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, es decir, del Congreso, es decir, aquellos abogados del Estado que pudieran estar a disposición para estudiar este tipo de cosas en la creación de este grupo de trabajo, de esta comisión de estudio, podrían denegarle el estudio jurídico si los delitos que se le imputan estuvieran cometidos durante su mandato como rey, ¿no? Bien, entonces lo que decían ellos es acelerar la posible formación de esta comisión de investigación sobre los datos que hemos comentado a partir de junio de 2014, ¿no? Bien. ¿Y por qué está pasando esto ahora, no? Hablamos un poco de la decadencia de determinadas figuras que han tenido, pues evidentemente, una gran importancia durante los tiempos en los que, bueno, durante otros tiempos, ¿no? Los tiempos pasados que ahora están en decadencia, ¿no? Pues esto puede pasar por dos cosas, o bien porque ahora estamos en nuevos tiempos en los que ya estamos viendo que de alguna manera se está exponiendo a multitud de personajes que están relacionados con las altas esferas, como dije antes, sean políticos, sean reyes, sean monarcas. Lo estamos viendo con Jeffrey Epstein, lo estamos viendo con actores, lo estamos viendo con políticos que merodeaban o visitaban o formaban parte de determinados grupos que hacían determinadas cosas bastante oscuras que todos sabemos, con personitas pequeñas y con metidos en historias demasiado truculentas que están saliendo a la luz. Primero estuvieron saliendo a la luz en medios alternativos y ahora poco a poco, incluso en algunos medios no tan alternativos, en algunas más media, como dicen, están empezando a salir todo este tipo de cosas y de celebraciones que hacían en Hollywood, en California y en todo este tipo de sitios con determinado número de personajes, ¿no? Pero en este caso, aparte de que estén saliendo a la luz sobre personajes que ya desde los medios de la denominada conspiración o los medios alternativos estamos tratando de aflorar, también en este caso en concreto se da con que el perfil de Unidas Podemos es un perfil antimonárquico y por lo tanto es el momento de aprovechar, ahora que están en el gobierno, es el momento de aprovechar para ejecutar ese perfil que ellos tienen, ¿no? Y de ahí esta exposición. Bien, además en el caso concreto de España, el interés político puede estar también bastante azuzado por la configuración de los partidos que apoyan al gobierno. Y en este caso, aparte de Unidas Podemos, tenemos, como dije antes, los partidos que son separatistas, secesionistas o que tienen un perfil similar, ¿no? Porque no todos no todos buscan necesariamente el separatismo, los hay que quieren un poco la independencia, pero no necesariamente el separatismo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obviamente la figura del rey representa la unidad de España. La figura del rey es la persona que cohesiona el Estado español. Y para ellos evidentemente es una figura a erradicar, o es una figura, un estamento en el que sería bueno echar mierda encima, hablando claro, ¿no? Porque de esta manera podríamos un poco colaborar a que ya no hubiera ese sentido de cohesión, a que esa persona única que representa a toda España y cuyo mayor valor es la representación diplomática y unitaria de toda España, por decirlo de alguna manera, si podemos deteriorar su imagen, estaremos llevando un pasito más allá la posibilidad de que España no sea un país único, sino que sea un país de naciones, ¿no? Como se buscan en algunos
intereses políticos, ¿no? Más allá de que puedan tener razón o no, no estamos criticando el perfil político de cualquier persona que vea este vídeo o de los partidos políticos que legalmente pueden acceder a través de los votos de los ciudadanos al Congreso y acceder al mandato político que se les confiere a través de el Estado democrático, ¿no? Bien, en cualquier caso, tanto PSOE como Unidas Podemos también admiten que son partidos que apuestan más por el formato de república que por el formato de monarquía parlamentaria que tenemos ahora, ¿no? La monarquía parlamentaria es aquella que sostiene el dicho que dice el rey reina pero no gobierna. Está ahí como figura pseudopolítica monárquica, pero no es ejecutivo. El ejecutivo es el gobierno que gobierna, ¿no? Bien, el texto que decimos que llevará al registro, Unidas Podemos abunda en su argumentación, decir, hace mucho hincapié para que evitar ser rechazado por cuestiones técnicas, en lo que habíamos hablado de que se imputan, estos actos que se imputan de carácter ilícito son después del 2014. Y son actos que pueden existir y que podrían haber existido y haber tenido implicaciones penales por actos cometidos tras la abdicación, y que tampoco puede ser argumentado de que se trate un acto de control a la jefatura del Estado, porque claro, hay algunos partidos que dicen que están lo que están tratando de hacer los partidos políticos es establecer algún tipo de filtro de control sobre la jefatura del Estado. Y Unidas Podemos se defiende diciendo que no, que esto no es así, puesto que no se trata de hacer un acto de control a la jefatura del Estado, que en este momento está representada por Felipe VI, y sino contra una persona que ya no figura, ya no ejerce como rey y no ostenta en la actualidad esa condición. Bien, más allá de las investigaciones judiciales en curso, el Grupo Confederal entiende que se debe realizar paralelamente una investigación en el Congreso para ir hasta el final del asunto, porque se trata de sospechas sobre una institución, alegan, que no solo se circunscribe al ámbito de lo fiscal, sino que hablamos de sospechas que pueden erosionar gravemente las bases de nuestra democracia. Obviamente está muy feo que una persona que ostenta casi el máximo poder representativo de un Estado, como puede ser un rey, esté realizando acciones que puedan considerar ilícitas, o que todos los españoles y todos los ciudadanos nos estemos obligados a cumplir con Hacienda, es decir, a declarar todos nuestros ingresos, cuando resulta que aquella persona que representa prácticamente a España, ella no cumple, ella hace todos sus negocios, hace todos sus temas profesionales y cobra dinero por debajo de la mesa, cosa que a nosotros nos sancionan, pero que a otros estamentos, otros representantes, pues tratan de escabullirse, ¿no? Por lo tanto, el objeto de esta comisión, en esta comisión de investigación del Congreso que quiere poner en marcha Unidas Podemos, se resume en dilucidar distintos aspectos que se han ido relevando o revelando a través de diversas informaciones durante los últimos meses, desde la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí o en terceros países, y también su relación con el ex jefe de Estado, hasta el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del rey emérito por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas, lo cual es peor. Asimismo, se pone el foco en el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del jefe de Estado por parte de las empresas y organismos del departamento del gobierno implicados, y la posible existencia del quid pro quo en forma de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí. Es decir, lo que viene a decir aquí, en este caso, este texto, esta noticia, este artículo, es que es posible que no solo el rey estuviera al tanto de esto, sino que es posible que las estructuras del Estado, y probablemente tiene toda lógica, para eso hay toda una serie de una red de inteligencia, el CNI, los empresarios que posiblemente estaban involucrados también sabían cómo funcionan y saben cómo funcionan. La mayoría de los políticos saben cómo funcionan. Nosotros, que somos ciudadanos de a pie y que no estamos implicados en este tipo de operaciones de miles, cientos y miles de millones, sabemos, y muchos empresarios normalitos saben, que para poder acceder a determinadas negociaciones o a determinadas
licitaciones del Estado o municipales, muchas veces, si quieres acceder a ello, lo primero que te preguntan es que de cuánto va a ser el sobre que vas a pasar por debajo de la mesa, ¿no? Por lo tanto, es un secreto a voces la historia del tema de las comisiones, ¿no? Bien, ¿y cuál es el requisito para que este estudio o esta demanda que tratan de poner para que el Congreso haga una comisión de estudio y Unidas Podemos la pueda aprobar? Bueno, pues lo tiene muy complicado. ¿Por qué lo tiene muy complicado? Porque necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios de la mesa del Congreso para que esto siga adelante. Y obviamente debería de contar con el apoyo mayoritario del voto del PSOE. Es decir, el voto del PSOE sería clave para generar esta mesa de investigación. Pero todo apunta a que el PSOE no va a variar su posición mantenida en el pasado, posición que ha sido siempre contraria a investigar estas cuestiones fuera de la sede judicial. Es decir, evidentemente el PSOE en el Congreso y en su parte del Ejecutivo no puede, digamos que no puede inmiscuirse o no puede involucrarse, no puede ejercer ningún tipo de presión en la parte judicial. Es decir, si el Ministerio Fiscal quiere ir contra el monarca, el antiguo monarca, e investigar las condiciones ilícitas de determinadas operaciones, el Ejecutivo no puede, pero sí puede hacerlo, ponerse de perfil o quitarse de en medio o no contribuir en la parte que atañe al Congreso. Y esta es la posición que el PSOE en principio está cogiendo de perfil para que esta comisión de estudio del Congreso no llegue a buen término, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo con respecto a estas pesquisas. Esto es lo que Unidas Podemos está tratando de asumir y tratando de negociar y de gestionar, que el PSOE vote a favor, pero probablemente no lo va a conseguir. Y bueno, este es lo que le quería el primer programa del observatorio que hemos querido traer aquí a este frente, aquí al programa y al canal de Conciencia Galáctica. Seguiremos trayendo más cosas y más noticias relacionadas con todos estos temas. En este caso hemos abierto con un tema nacional, pero en el futuro puede ser un tema internacional, puede ser un tema de geopolítica y puede ser cualquier cosa que consideremos interesante y en la que podamos hacer o comentar o abrir un poco el margen de información y conectarlo con puntos que no estén relacionados directamente con la noticia, como nos gusta hacer. Por mi parte nada más. Si les ha gustado el programa, ya saben que pueden dejar un like, también pueden darse de alta en el canal si no lo han hecho todavía, suscribirse y activar la campanita si quieren que les llegue el aviso para los próximos programas. Como he dicho, seguiremos en el canal con nuevos, también con los mismos tipos de programas que hasta ahora. También trataré de hacer algunos directos, de también probar cosas nuevas a través de directos para poder interrelacionarme con ustedes. Y próximamente haré un directo y habrá la posibilidad de que me hagan preguntas a propósito de temas de exopolítica, que es lo que quiero tratar en mi primer directo, y así podemos tener más conexión y más interrelación. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí, que sean muy felices, que tengan una feliz semana y nos vemos en el próximo programa. Chao.